Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. En el mundo moderno, las ciencias sociales miden un montón de cosas. Ustedes nos habrán escuchado hablar de mediciones de la pobreza, mediciones de indigencia, miden cuántas personas tienen acceso a una comida o no. También hemos escuchado que se miden si los chicos saben leer y escribir, si pueden comprender un texto o si saben resolver un problema aritmético. Pero también hay otras mediciones que se hacen en el mundo moderno y una de ellas es algo a la cual no estamos acostumbrados, pero me parece que en algún momento lo vamos a tener que hacer, que miden el nivel cultural de la sociedad. Y cuando miden el nivel cultural de la sociedad empiezan a jugar muchísimos elementos. Uno de esos elementos claramente es cuánta cultura consumen las sociedades, cuántas exposiciones de cuadro hay, cuántos museos hay, cuántos teatros hay, cuántas personas van con alguna regularidad a un museo o a un teatro. Pero también hay un punto que es absolutamente central. También se mide y tiene incidencia directa sobre este índice cultural cuántos libros leen las personas. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos donde uno escucha normalmente gente que se jacta de no haber leído un libro en su vida, o entrar a casas donde ya no hay bibliotecas como había en las casas de nosotros los que somos de otra generación. Y esas son cosas que, a mi modesto entender, son sumamente alarmantes, porque cuando baja el nivel cultural de una sociedad, indefectiblemente impacta en todas las otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, que no solamente pasa por un plato de comida que es absolutamente necesario, sino también pasa por alimentar esa alma, ¿no? Que hay que alimentarla, y esa alma se la alimenta indefectiblemente con cultura. Planteo este tema porque hoy es el Día del Escritor. Y vamos a hablar con un escritor, tiene una obra vastísima en la provincia, me refiero al señor Alejandro Carrizo. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día, Día del Escritor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Por qué se escribe? Es una necesidad. Es un derecho humano y es una necesidad de lo que se constituye como persona, que es la parte material y la parte espiritual. No podemos vivir los seres humanos, esto está demostrado, sin el simbólico, sin los sentimientos, los pensamientos, las ideas, las proyecciones. Yo siempre digo que un ser humano es un proyecto y el proyecto tiene que tener ideas, tiene que tener deseos, tiene que tener proyección, y eso se logra a partir de el alimento del alma, como se le llama al arte, y la literatura juega un rol fundamental, ¿no? En eso. ¿Usted qué ve? Que hay más necesidad de escribir, pero no, esa necesidad de escribir no se relaciona con la necesidad de leer? Bueno, eso es yo he trabajado muchos años en el Plan Nacional de Lectura, en el Ministerio de Educación de la provincia, y he recorrido toda la provincia con distintos actores, docentes, no docentes, y hemos comprobado que se lee y se escribe de otra forma, sobre todo por la influencia de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación. Pero yo soy editor, defiendo el libro de papel, creo que es lo mejor que nos ha pasado en los últimos 500 años o un poco más, para ser mejores personas. No quiero decir que esto es una especie de autoayuda, no, al contrario, es concretamente un crecimiento espiritual, un crecimiento
como persona. Y al haber crecimiento como persona, hay crecimiento social, hay crecimiento de los pueblos, de los países. Pero mire un detalle, ¿no? 1983, la presidencia de la Nación la disputaba Raúl Ricardo Alfonsín, Sí, sí. Ítalo Argentino Luder. Los dos, hijos de la universidad pública, se jactaban de las bibliotecas que tenían. Así es. ¿No? Uno le escuchaba entrevistas a Alfonsín y Alfonsín daba entrevistas en su escritorio con una biblioteca vastísima atrás. Lo mismo pasaba con Luder. No lo vi más. Y desde lo simbólico me parece que era importantísimo, ¿no? Claro, lo que transmite eso, ¿no? Lo que transmite una persona que lee es distinta a una persona que no lee o que no practica la cultura, el arte. Tiene más potencialidades, podemos comunicarnos mejor, podemos diseñar mejor proyectos. En la época de la inmigración, la gran inmigración, principio del siglo XX, los obreros que se instalaban en la Argentina tenían dos cosas muy importantes. La biblioteca en la casa y biblioteca afuera, ¿no? Las bibliotecas populares, las escolares, porque el libro era un capital en que ese obrero, ese trabajador rudo que volvía a la casa, digamos, tarde, le decía al hijo: tome, hijo, aquí tiene un libro para que sea mejor que yo. Ahí surge la obra esa, Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, sí, sí. Que es una realidad argentina muy clara, ¿no? Así, quiero que mi hijo sea mejor que yo porque yo no pude estudiar o porque tuve primero o segundo grado. Entonces, Pero, a ver, con ese primero y segundo grado, era gente que no dejaba de leer. Así es, así es. Está bien, no iba a la educación formal, pero en su casa trataba de aprender cada día más. El libro tenía un lugar, digamos, hegemónico en el hogar. Las horas de lectura, los abuelos, leerle a los nietos antes de dormir, las charlas de sobremesa, como este programa, eran a partir de libros. Y le agrego un elemento más. Usted se debe acordar cuando tocaban la puerta, el timbre de la puerta de la casa, y era un vendedor de libros. Así es, así es, así es. Famoso. Vendían en enciclopedias y todas esas cosas. Había círculo de lectores, no, era muy lindo, sí. Bueno, no quiero hablar de mortalidad, quiero hablar de cambio en formas de leer y cambio en formas de escribir. Porque la tecnología avanza y bueno, la digitalización, digamos, tiene más oferta. Pero, de todos modos, yo creo que nunca va a caer esa necesidad, como decíamos al principio, de expresarnos, de sentir y de comunicarnos de manera cultural, llamémosle. No creo que vaya a desaparecer. Hay cosas incluso que vuelven. En Europa hay ejemplos en los colegios donde no se permite el uso del celular, se está volviendo al dictado, a escribir con la mano, ¿no? El lápiz con la mano, cosa que se ha perdido bastante. Y el dictado es una cosa muy interesante. Todos nuestros profesores, maestros, nos daban una cosa tan interesante con el dictado, y uno escribía y quería hacer buena letra y le llevaba a los padres y le mostraba, ¿no? Era como un orgullo. Se está volviendo en algunos países, se está volviendo. Bueno, pero son países donde al nivel cultural le dan mucha importancia. Las políticas de los estados son fuertes, así es, así es. ¿Y por qué cree usted que estos países, estos estados modernos, han incorporado con mayor virulencia el tema cultural ahora para los chicos? Porque no solamente la lectura, es un amplísimo abanico cultural. Sí, totalmente. Hay una resignificación de la educación, ¿no? De los modos de educación. Está muy valorado el juego, el juego creativo en los niños, y la fantasía de la lectura. La lectura genera fantasía, incluso hasta se dice que cambia neurológicamente una persona que lee poesía.
donde existe el oxímoron, eso, la triste alegría, la nieve negra, esas contradicciones, la mente hace un esfuerzo para construir esas imágenes que no lo tienen ni la plástica, ni la televisión. Digamos, es un ejercicio mental que hace mucho bien a la persona, a la creatividad, ¿no? Y sobre todo a la comunicación. Un maestro que yo tenía cuando era muy joven me decía algo que en un momento no lo entendía y después lo incorporé. Me decía, a los clásicos siempre los tenés que tener a mano porque siempre lo tenés que releer. Así es. En ese momento no lo entendía. Lo entendí lamentablemente mucho tiempo después, ¿no? ¿Por qué hay que releer los clásicos de la literatura universal? Yo creo que no solo los clásicos, yo creo que la relectura es un ejercicio maravilloso, porque si yo leo, como me ha pasado a mí, ha pasado a mucha gente que está mirando la televisión, leer El Quijote de la Mancha a los 17 años no es lo mismo que leerlo a los 40 o a los 60. Cambia uno, pero también cambia el libro, porque la lectura es un ejercicio de resignificación de lo escrito, ¿no? Uno entiende de otra forma, interpreta de otra forma y le da otro valor cuando tiene distintas edades o distintos momentos, ¿no? Distintas circunstancias. Uno no es la misma persona siempre y el libro acompaña ese proceso. ¿Qué está escribiendo ahora? Muchísimo. Estoy escribiendo una novela, segunda novela. Yo he presentado hace un mes una novela que se llama Los Últimos, que habla de los bohemios de Tucumán, del noroeste argentino, una novela corta. Y ahora estoy escribiendo otra novela que se llama La Quinta Carta. No puedo decir más porque estoy en la mitad, digamos, estoy muy contento con la novela, la narración. Incluso tengo una teoría de cómo escribir, que puede ser primicia en este programa. Es la esquizoliteratura. Es tomar una mirada de Gilles Deleuze, el filósofo francés, que habla del rizoma, o sea, distintas formas de caminos no rectos, no unilineales y sugerentes para el lector. Yo le doy mucha importancia al lector, al público en general, no solo al lector. También estoy dirigiendo y poniendo 2 obras de teatro, una que ya se ha estrenado, que se llama Oniricidio, y otra acá a la vuelta en el teatro del Pasillo, y otra que vamos a poner en agosto, el 20 de agosto, en el Teatro Mitre, que se llama Lola Mora, una pasión, que es un proyecto bastante ambicioso, que estamos trabajando como 15 personas somos, y me gusta mucho el teatro. Tanto el teatro como la poesía y como la novela dan la posibilidad de esa apertura, donde es muy importante la mirada y el pensamiento, el sentimiento del lector. El lector resignifica. El cuento es un poquito más estricto, digamos, ¿no? Más cerrado. Me encanta, pero es más exigente. Es como una materia, digamos, técnica un poquito más dura, pero es hermoso. El tema es que la novela es abierta, uno no sabe lo que va a pasar y los personajes lo van llevando a uno. Y para mí es un gran placer, ¿Los personajes van escribiendo la novela? Así es. ¿O Alejandro Carrijos le dice a los personajes qué tienen que hacer? No, para nada. Ellos, por lo menos en el caso mío, me dicen a mí, por ahí no, va por acá. Entonces, adquieren una personalidad que... por eso digo, el mundo simbólico es tan infinito que uno entra en la duda. Ellos son los que escriben las novelas. ¿A estos personajes me los puedo encontrar en la calle? Sí. Y no solo como personajes, sino con pequeñas actitudes, ¿no? El escritor va tomando de todos lados. El escritor es un obsesivo observador, escuchador, y después mezcla y hace un personaje, pero en todo personaje hay características de distintas personas que son del entorno del escritor, ¿no? Y en el caso de la poesía, bueno, ¿cómo surge? A mí voy a ser
voy a decir algo poco beneficioso para mí, pero a mí me cuesta mucho leer poesía. Ajá. Me gusta, pero me cuesta leer poesía. La poesía hay que dejarla que fluya, es como un río. El río no tiene un camino unilineal. El río es antojadizo, va donde toca una piedra, un árbol, se desvía, un cerro. Y hay que dejarla a la poesía. ¿La poesía son sentires? Sí. Sensaciones instantáneas. Son como gotas. La novela es una historia que uno va leyendo y va teniendo una geografía y va teniendo un tiempo. La poesía son instantes, ¿no? Explosiones, iluminaciones. Entonces, por ahí a lo mejor, como dice Juan Gelman, se dice mucho en donde no hay escritura. Entre un verso y otro verso hay un espacio en blanco. Y eso también dice. Es como la música también tiene silencios que forman parte de la música. Bueno, la poesía es así, la poesía es una sensación única, una sensación, como te digo, yo creo que el lector reescribe, entonces disfruta tanto el escritor como el lector. A mí me ha pasado que algunos críticos me han dicho, ay, qué bien lo que vos decís, tal cosa, y yo no me había dado cuenta. ¿Que había dicho eso? Que había dicho eso. Ahora, una poesía, ¿no? Ese instante, agarra el lápiz, escribe una poesía breve. ¿Esa poesía se macera antes de mostrársela a un amigo o al instante hay que mostrarla? Yo por lo general dejo que se macere, ¿no? Que baje la borra. Que baje la intensidad del momento. Yo creo que incluso no tiene otra intensidad después, ¿no? Después, porque uno tiene dos instantes. El instante en que escribe, que es un instante supremo, para mí. Supremo, es una cosa, no sé, de otro nivel. Y después está la parte social. Cuando uno viene a los programas de televisión, de radio, cuando va al diario, cuando va a un recital, cuando nos invitan a una charla. A mí me gusta mucho esto de charlar con los jóvenes, explicar un poco. Pero la poesía es un momento íntimo entre eso que está escrito y la persona que lee. Yo recomiendo otra cosa que a mí me ha gustado mucho siempre, leerle a otro o a otra. Bueno, pero a ver, eso es una práctica que lamentablemente ya no lo escucho, que son los recitales de poesía. Cada vez hay menos. No te creas, ¿eh? Hay más o menos, hay sobre todo los jóvenes, sí, son más arriesgados. Yo estoy presentando libros, presentó uno la semana pasada, voy a presentar otro la semana que viene, de gente joven de acá de Jujuy, que por ahí no tiene tanta prensa, pero está leyendo, está escribiendo. Mi primer recital de poesía debe haber tenido 13 años, ¿no? Fue un recital de poesía de Neruda. Ah, claro. Fue una cosa extraordinaria y ahí me quedé prendado de ese estilo, ¿no? Sí, yo creo que yo tengo una mirada positiva, digamos, porque el arte en sí es una inversión en el ser humano. El arte es una salida a muchas cosas, a muchas posibilidades. El arte es posibilidad. Y la literatura, sobre todo la poesía, es esta sensación a veces inexplicable, a veces irracional. Es puro impulso, puro sentimiento, imágenes que no son lógicas, ¿no? Y que hacen que el ser humano se meta en un mundo donde se reconoce a sí mismo. Claro. No solo al autor, sino a sí mismo. Yo leo este poema y siento y pienso y me persuado de algo totalmente distinto a otro poema del mismo autor incluso. Entonces, eso tiene que ver con los momentos. Con los momentos y con esta predisposición, estas ganas, ¿no? No existe literatura si no hay ganas. Tiene que haber ganas. Bueno, no existe el arte. El arte uno va a ver una obra, claro, una pintura, una obra de teatro y tiene que tener esa gana
¿Pero los letristas no le están ganando a los poetas? Bueno, yo tengo composiciones musicales, pero no. Pero son poemas. Por eso digo, los letristas, esos tipos que dicen, no, yo en 3/4 de hora te escribo 5 canciones. Es verdad. Pues, Es verdad. los No sé si le están ganando. Lo que sí están degradando la poesía. Eso me hago cargo de lo que digo. Según mi mirada y la de varios amigos que coincidimos, es el ritmo de la publicidad, este montaje en las redes, esta cosa rápida de salir al público, hace que rimemos rápidamente sandía con buen día y vamos para adelante. Vaya este beso sencillo para tu corazón de membrillo. Claro, exacto. Pero, a ver, yo acá tengo una discusión con muchos amigos. Lo inmediato no es sinónimo de vulgar. No. Y acá estamos confundiendo lo inmediato con lo vulgar. Sí, hay una vertiginosidad. El otro día charlamos con un amigo y me decía, mira, hoy en día es más importante el productor que el músico o el poeta. Porque el productor te dice, anda por acá, esto se puede, esto no se puede, esto va a generar audiencia, va a generar público, va a generar plata. ¿Y no sería tiempo de sacarnos un ratito la lógica del cuenta ganado, del borderó, sí, y empezar a volver a hacer arte? Sí, totalmente. Que hay que generar espacios, ¿no? Espacios donde tiene mucha responsabilidad el Estado, el sistema educativo y también la casa. La casa tenemos que hacernos cargo como padres, como abuelos, como vecinos, de decir, che, hay una biblioteca, todavía en Jujuy hay bibliotecas populares que hay que apoyarlas, son espacios muy lindos donde los chicos van a hacer sus tareas, donde van a buscar cosas que a lo mejor no encuentran en otro lado y donde se encuentran con los amigos, las amigas, se ponen de novio. Es un lugar de recreación muy importante. Ahora, tenemos que crear ámbitos de crítica, ámbitos de análisis y políticas culturales más profundas, ¿no? Estamos en deuda, sobre todo los jujeños, yo hablo de Jujuy. Si bien puedo hablar de la Argentina, pero Jujuy tiene un patrimonio increíble. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo cuando vino Eduardo Galeano la última vez, dijo, ustedes, los jujeños, capaz que no se dan cuenta lo importante que es el encuentro de copleros de Purmamarca. Pero lo están mercantilizando. No los copleros. Claro. Los copleros resisten y guardar su identidad y su forma, pero siempre aparece la lógica de la mercantilización. El Estado, Jujuy, es una opinión muy personal, necesita urgente una comisión examinadora de autores jujeños. Sí. Urgente. Sí, porque tenemos obras, tenemos autores, tenemos capital y si no lo hacemos se pierde. ¿De qué se está escribiendo, Alejandro, ahora? En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de modernidad, en estos tiempos de posverdad. Sí. ¿De qué se está escribiendo? Yo lo que veo es que se hacen muchas obras de teatro independiente, de jóvenes. Creo que tiene un gran protagonista. No, la escuela Tito Guerra, por ejemplo. ¿Hay buenos dramaturgos? Sí. No sé si buenos, hay, que es importante. Por ejemplo, creo que un poquito más que Salta, en lo que es teatro. En lo que es literatura, hay producción independiente. Ahora la universidad ha promovido la carrera de editorial, sí, una tecnicatura editorial. Espero que eso mueva algo, ¿no? Pero, ¿por qué teatro? Porque se puede canalizar estas pasiones, estos desengaños del país, de la situación, ¿no? Es más factible escribir dramaturgia y expresar el descontento, ¿no? La sana rebelión. Sí, la sana rebelión. Pero también se está escribiendo poesía. Jujuy es muy poético en su historia, ¿no?
Es muy poético en su paisaje, claro, en sus formas, ¿no? Y su historia, porque tenemos gente como Néstor Gropa, que perteneció a la Real Academia Española, a la Real Academia Española, Jorge Calvetti, un grande, Raúl Galán, con poca obra, pero un gran escritor. Nosotros nos debemos a esa generación anterior, Andrés Fidalgo, tenemos una persona para mí tan valiosa como Libertad de Mitrópulos, mi coterránea de Ledesma, y varios más que los tenemos que rescatar. Hay gente que todavía no los conoce, gente incluso ya madura que no ha leído estas obras. Entonces siempre estamos ahí tratando de, nosotros los independientes, tratando de hacer proyectos, tratando de acercarnos, incluso acercarnos con los pintores, con los músicos, ¿no? Porque no es solo quedarse en la casita claro, reservada. Pero ¿qué músico necesita el poeta? Sí, totalmente. El poeta también. Necesita el músico, y claramente. Al plástico, sí. Bueno, ahí tenemos grandes maestros como Entrocasi, Marta Fascinato, que han sido homenajeados los otros días. Hay capital. Tenemos que sentarnos, llamar a asamblea de los distintos sectores y decir qué pensamos, qué opinamos, por dónde podemos armar proyectos. Eso es lo que yo creo. Yo lo estoy haciendo. Yo no puedo estar si no hago algún proyecto por año. En este momento estoy con Lola Mora, estoy ahí sumergido, ¿no? Encantado, porque ya tengo fecha en el Teatro Mitre, el 20 de agosto vamos a estrenar esa obra, que tiene mucho que ver con el museo, claro, de César Pelli, que, no sé, espero que le demos el valor que tiene. El museo es mundial. Sí, ¿no? Y esta obra tendrá que presentarse ahí también. Ahí también. El otro día estuve visitando porque estamos vinculados con los arquitectos, ¿no? Que la obra se va socializando sola, digamos, la gente ya empieza a hablar de Lola Mora. Impresionante. Ese museo es impresionante, ¿no? Bueno, César Pelli es una figura mundial. Una figura mundial. Así que, Alejandro, feliz día del escritor. Muchas gracias y espero que la gente lea, porque hace bien. Y hay que tener los libros en la casa. Totalmente. Para que los chicos puedan familiarizarse con el libro. Así es. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. En Alejandro Carrizos intentamos representar y que estén presentes la infinidad de personas en Jujuy que se dedican a escribir y, como muy bien lo decía, honrar a la historia de la literatura jujeña. Dios mediante nos vamos a juntar mañana y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.